En esta oportunidad resolveremos un ejemplo de aplicación del método de los elementos de contorno aplicados a un problema potencial. Para el entendimiento de esta lección es necesario tener a la mano el apartado práctico 5.2.5. Para comenzar con nuestro ejemplo de aplicación, se considera un problema cuyo enunciado se muestra a continuación, donde se considera una placa rectangular de tamaño L por L, tal como se muestra en el diagrama, el cual viene dado con una conductividad térmica K igual a 2.5 y cuya temperatura en toda la extensión de sus laterales viene dado por T1 del lado derecho y T2 del lado izquierdo. Sus extremos inferior y superior están aislados y se tiene que L es igual a 1, T1 igual a 5 y T2 igual a 3. Se solicita determinar mediante el uso del método de los elementos de contorno la temperatura sobre el contorno de la placa y el punto central. Como se puede ver, el enunciado presenta un problema de transferencia de calor por conducción. Cabe mencionar que las magnitudes relacionadas con el problema no presentan unidades de medida, ya que siempre que se use un conjunto de unidades compatible, el resultado será el mismo. Lo primero que se debe hacer para resolver el problema mediante el método de los elementos de contorno es plantear la ecuación diferencial que rige el dominio. De cursos de transferencia de calor, se puede recordar que la transferencia de calor por conducción en un cuerpo viene descrita de la siguiente forma en ecuación diferencial, donde K representa la conductividad del elemento y F la fuente interna de calor. Para este problema en cuestión se tiene un material cuyo valor de conductividad es constante y además no se cuenta con fuentes internas de calor. La ecuación diferencial de transferencia de calor puede ser simplificada como se muestra, la cual no es otra que la ecuación de Laplace. Definida la forma de la ecuación diferencial, a continuación se define la forma de las condiciones de borde. En primer lugar, la condición de borde esencial viene dada de la siguiente forma: T igual a T sub 0 en el contorno, es decir, como un valor conocido del potencial en algún punto del contorno. Por otra parte, la condición de borde natural viene expresada como se muestra en pantalla, Q sub n igual a la derivada parcial de T respecto a la normal, que no representa otra cosa que el valor de la transferencia de calor en la dirección normal en algún punto del contorno. Una vez definida la ecuación diferencial que rige el problema y las formas de las condiciones de borde, se procede con la discretización del dominio tal como se muestra en la figura, donde se muestra la discretización del dominio mediante 4 elementos de contorno lineales y el valor de las condiciones de borde para cada nodo. Además se muestra un punto central, el cual representa el punto interno para el cual se desea conocer la temperatura. A continuación se muestra el conjunto de tablas típicas para resumir la información de toda malla y las condiciones de borde. En primer lugar, se tiene una tabla donde se dan las coordenadas de cada nodo de la malla. Luego se da una tabla con la matriz de conectividad del problema, es decir, cuáles nodos forman un elemento en concreto. Además de las tablas mencionadas anteriormente, se muestra una tabla que contiene las coordenadas de los puntos internos para los cuales se desea calcular los valores de las variables de estado. Y finalmente se muestra una tabla con las condiciones de borde dadas en cada elemento. Todos estos elementos pueden integrarse en el modelo que ya establecimos anteriormente. A continuación se plantea la fórmula del método de los elementos de contorno, la cual viene dada por la siguiente expresión. Ecuaciones que forman en conjunto un sistema de la siguiente forma: HU es igual a G por Q, donde se tiene que la función de ponderación W viene dada de la siguiente forma, representando el parámetro R la distancia entre el punto de colocación y un punto del dominio cualquiera. Tal como se ha visto, la contribución de cada elemento del sistema anterior puede ser expresada de la siguiente forma, donde HE y GE son matrices de dimensiones n nodos por n elemento nodos, es decir, para este ejemplo, matrices que tienen 4 filas por 2 columnas. Los coeficientes correspondientes a cada matriz pueden ser calculados según como se muestra en pantalla. Todo esto adaptado al modelo del elemento lineal. Para el cálculo de las matrices de coeficientes por elemento, primero se debe realizar una transformación de forma tal que las variables sobre el dominio del elemento se describan mediante una única variable en el rango conocido. Dicha transformación puede verse de la siguiente forma, donde el dominio original del elemento en el espacio XY se transforma en un nuevo dominio en el espacio de una nueva variable psi, que varía en el rango -1 a 1. Considerando la forma de la solución fundamental y la relación que existe entre los diferenciales para el elemento en ambos espacios, es decir, el diferencial de contorno igual al jacobiano de psi por el diferencial de psi,
La transformación anteriormente descrita permite escribir la expresión del cálculo para coeficientes de las matrices de coeficientes según las siguientes expresiones, donde se tiene que la derivada parcial de W respecto a la normal viene dada como se define en la parte inferior. Para el cálculo de los coeficientes tal como se definieron luego de la transformación, se dan las siguientes relaciones. En la primera línea se muestran las funciones de forma para el caso de los elementos lineales, S1 y S2. Seguido se tiene el valor de las coordenadas de un punto cualquiera sobre el elemento. Estas se definen mediante las ecuaciones X y Y. Así, para definir el parámetro R, se muestran los siguientes parámetros. Mientras que para el caso de los elementos lineales, el jacobiano se define como se muestra en la segunda línea, representando L(e) la longitud del elemento que se define en la tercera línea, y por último se definen las componentes del vector unitario normal, nx y ny. Con todas las relaciones se pasa ahora a realizar el cálculo del sistema de ecuaciones por elemento o matrices de coeficientes. En primer lugar, se considera el elemento 1, entonces se comienza calculando el coeficiente correspondiente al primer nodo del elemento cuando el punto de colocación se ubica en el primer nodo de la malla, tal como se muestra en el diagrama. Es decir, este caso corresponde al caso para el que el nodo global y igual a 1 corresponde al nodo local j igual a 1. Una de las cosas más importantes que se debe observar cuando se pretende calcular los coeficientes del sistema de ecuaciones en el método de los elementos de contorno es si el punto de colocación se encuentra dentro del elemento considerado, el cual es el caso de este ejemplo. Una vez ratificado esto, el siguiente paso es verificar si el nodo para el cual se está calculando el coeficiente coincide con el punto de colocación, que nuevamente es el caso del ejemplo. Las dos verificaciones planteadas anteriormente nos dice que la expresión integral, mediante las cuales se calculan los coeficientes, presenta una singularidad, por lo que se deben tomar las consideraciones necesarias en su determinación. Por ejemplo, en el caso del coeficiente G11 para el elemento 1, se tiene que la expresión general del cálculo es como se muestra en pantalla. Debe ser separada en una parte singular y otra parte no singular para luego usar una técnica especial de integración numérica para calcular la parte singular. Sin embargo, para el caso de los elementos lineales se tiene una solución analítica para la ecuación en el caso en el que el punto de colocación coincide con el nodo para el cual se calcula el coeficiente y viene dada como se muestra en la segunda línea, que al ser evaluado nos arroja el valor del elemento G11 para el elemento 1. En el caso del coeficiente de la función H11 para el elemento 1 y siempre que el punto de colocación coincida con el método del elemento para el cual se calcula el coeficiente, este terminará ensamblado en la diagonal de la matriz de coeficientes globales, por lo que su cálculo no es necesario y puede obviarse. Sin embargo, por razones prácticas puede ser conveniente fijar su valor igual a 0. Coincida o no este con su valor real, entonces se establece como se muestra en pantalla. Ahora se considera el caso para el que el nodo global o punto de colocación i igual a 1, mientras que el nodo local j igual a 2. Realizando las verificaciones anteriores mencionadas, se tiene que, a pesar de que el punto de colocación se encuentra en el elemento considerado, este no coincide con el nodo por el cual se calcula el coeficiente. Para estos casos puede ser evaluada mediante la cuadratura estándar de Gauss, cuyos resultados son los que se muestran en pantalla. Ahora se considera el caso para el que el nodo global o punto de colocación i igual a 2, mientras que el nodo local j igual a 1. Realizando las verificaciones, se tiene que el punto de colocación se encuentra en el elemento considerado, pero no coincide con el nodo para el cual se calcula el coeficiente, por lo que las expresiones pueden ser evaluadas mediante la cuadratura estándar de Gauss, donde como resultado se arrojan los valores que se muestran en pantalla. Ahora se considera el caso para el que el nodo global o punto de colocación i igual a 2, mientras que el nodo local j igual a 2. Realizando las verificaciones se tiene que el punto de colocación se encuentra en el elemento considerado y coincide con el nodo por el cual se calcula el coeficiente, por lo que la expresión para el coeficiente g se puede evaluar mediante la expresión analítica, dando como resultado como se muestra en pantalla, mientras que el coeficiente h simplemente se establece como 0. Ahora se considera el caso para el que el nodo global o punto de colocación i igual a 3, mientras que el nodo local j igual a 1. Realizando las verificaciones se tiene que el punto de colocación no se encuentra en el elemento considerado, por lo que la expresión puede ser evaluada mediante la cuadratura estándar de Gauss, donde como resultado se muestran los siguientes valores. Llegados a este punto,
El resto de las posiciones del punto de colocación no coinciden con el nodo del elemento 1, por lo que todas las expresiones de los coeficientes se evalúan mediante la cuadratura estándar de Gauss, siendo el caso ahora para el que el nodo global o punto de colocación i igual a 3, mientras que el nodo local j es igual a 2. Y al evaluar los coeficientes se obtienen los resultados mostrados. Se considera ahora el caso por el que el nodo global o punto de colocación i igual a 4, mientras que el nodo local j igual a 1. Si al evaluar los coeficientes se obtienen los siguientes valores. Y por último se considera el nodo global o punto de colocación i igual a 4, mientras que el nodo local j es igual a 1. Y al evaluar los coeficientes se obtienen los siguientes resultados. Como se mencionó previamente, para cada elemento se busca un sistema de ecuaciones que representa la contribución del elemento en el sistema de ecuaciones globales. Así, para el elemento 1 se busca entonces el sistema de la siguiente forma: H1 por U1 igual a G1 por Q1, donde los coeficientes de las matrices H1 y G1 fueron calculados previamente como se muestra, dando así como resultado el siguiente sistema equivalente. Para el caso del elemento 2, el proceso de cálculo de los coeficientes se repite, quedando el sistema de la siguiente forma. Nuevamente, por su parte, el sistema de las ecuaciones para el elemento 3 viene dada de la siguiente forma. Y finalmente, el sistema de ecuaciones para el elemento 4 queda como se muestra en pantalla. El siguiente paso en el método consiste en ensamblar los sistemas elementales en el sistema de ecuaciones global. Por ejemplo, para el primer nodo del elemento 1, se tiene que la contribución correspondiente a la matriz de coeficientes global H viene dada de la siguiente forma, donde los coeficientes del sistema local se suman uno a uno en la columna correspondiente al nodo global que corresponde al primer nodo del elemento. Para este caso, el nodo global número 1. Por su parte, en el caso de la matriz de coeficientes global G, la contribución del nodo 1 del elemento 1 viene dada por la siguiente expresión G que sale en pantalla, donde los coeficientes de cada sistema elemental se sustituyen secuencialmente en la columna del sistema global, de acuerdo a la numeración del elemento, que para este caso, el elemento número 1 le corresponde a las primeras dos columnas de la matriz de coeficiente global G. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se considera la contribución del segundo nodo del elemento 1 las matrices de coeficientes globales que pueden escribirse como se muestra, H y G. Siguiendo la lógica del proceso de ensamblaje para el elemento 1, se puede obtener luego de realizar el ensamblaje para cada uno de los elementos restantes de la matriz de coeficientes, dando el siguiente resultado. Donde es importante tener en cuenta que el ensamblaje de la matriz H se realiza nodo a nodo considerando la conectividad de cada elemento. Entonces, a pesar de sustituir los valores previamente calculados para cada uno de los elementos, se debe notar que la matriz no está completa. Después de todo, el valor de 0 que está asignado a cada uno de los términos de la diagonal es consecuencia de una decisión arbitraria. El cálculo del valor real de dichos coeficientes diagonales de la matriz se deja para una etapa posterior. En el caso de la matriz de coeficientes G, y siguiendo la lógica del proceso de ensamblaje mostrado para el elemento 1, se tiene que la matriz G ensamblada da la siguiente forma, donde es importante recordar que el ensamblaje de la matriz G se realiza elemento a elemento, considerando la matriz de coeficientes para cada elemento por separado, que al sustituir los valores calculados para cada elemento, se tiene que la forma final de la matriz viene dada de la siguiente forma. Para el cálculo de los coeficientes de la matriz de coeficientes H, se utiliza la consideración de potencial constante, lo que permite calcular los coeficientes diagonales según la siguiente expresión. Es decir, coeficientes diagonales de una fila i es igual a la semisuma negativa del resto de los coeficientes en esa misma fila. De esta forma, finalmente el sistema de ecuaciones queda como se muestra en pantalla. Una vez se tiene el sistema de ecuaciones global completamente ensamblado, el siguiente paso para obtener la solución del problema consiste en realizar la sustitución de las condiciones de borde. Primero, se considera la condición de borde para el primer nodo del elemento 1, de esta forma, la cual es la condición de borde natural de valor igual a 0. Para la sustitución de las condiciones de borde natural, simplemente se busca su posición en el vector correspondiente y se sustituye su valor, quedando el sistema después de la solución de la condición de borde tal como se muestra a continuación. En cuanto a la condición de borde para el segundo nodo del elemento 1, se tiene una condición de borde natural de valor igual a 0, la cual se sustituye de forma igual a la anterior, quedando el sistema de ecuaciones como se muestra a continuación.
Para el segundo elemento se tiene que la condición de borde correspondiente al primer nodo es una condición de borde esencial de valor igual a 5. Para el caso de las condiciones de borde esenciales, estas se sustituyen relacionando la numeración local del nodo del elemento con la numeración global, para luego intercambiar la posición correspondiente al potencial U del nodo por la del flujo correspondiente, quedando el sistema de ecuaciones tal como se muestra a continuación, donde las columnas intercambiadas se muestran en color azul. En cuanto a la condición de borde para el segundo nodo del elemento número 2, se tiene una condición de borde esencial de valor igual a 0, la cual se sustituye de la misma forma que la anterior, quedando el sistema tal como se muestra a continuación, donde nuevamente las columnas intercambiadas se muestran en color azul. Para el elemento 3 se tienen dos condiciones de borde naturales de igual valor a 0. Al sustituir dichas condiciones se tiene que el sistema queda de la siguiente forma. Finalmente, para el elemento 4 se tienen dos condiciones de borde esenciales de valor igual a 3. Al sustituir dichas condiciones se tiene que el sistema queda de la siguiente forma, quedando finalmente un sistema de ecuaciones lineales con tantas ecuaciones como incógnitas se tiene. Una vez sustituidas las condiciones de borde y realizando el producto de las matrices de valores conocidos en el lado derecho del sistema de ecuaciones, se procede a solucionar el sistema de ecuaciones resultante. Dicho sistema presenta una forma apropiada para su solución por algoritmos estándar de solución de sistemas de ecuaciones lineales, obteniéndose como solución los valores asociados al vector de incógnitas nodales como se muestra a continuación. Si se usa la información de dicho vector con la proporcionada por las condiciones de borde, se puede obtener los valores de las variables de estado en los nodos, quedando en primer lugar el valor de las variables primarias, como la temperatura por ejemplo, de tal forma, y por el valor de las variables secundarias, flujo de calor normal a la superficie como se muestra en pantalla. A continuación se calcula el valor de la variable primaria en los puntos internos definidos en la malla, que para el caso del problema es un único punto. En el desarrollo de la formulación por elementos de contorno, se llegó a cierto punto en la siguiente expresión, la cual es válida para cualquier punto dentro del dominio y es la ecuación por la que se parte para el cálculo de la variable primaria en los puntos internos, donde W se define de la siguiente forma. Esta ecuación es válida para cualquier punto del dominio y es la ecuación por la que se parte para el cálculo de la variable primaria en los puntos internos. Dicha ecuación da paso a otra de la siguiente forma. La contribución de cada elemento del sistema anterior puede ser expresada de la siguiente forma. H del elemento por U del elemento es igual a G del elemento por Q del elemento, siendo H y G del elemento matrices de dimensión 1 por el número de nodos, para este ejemplo 1 por 2. Los coeficientes correspondientes a la matriz pueden ser calculados según las expresiones que se muestran en pantalla, H sub ij y G sub ij del elemento respectivamente. La transformación descrita anteriormente se aplica de igual forma para el caso del cálculo de la contribución de cada elemento para la ecuación del cálculo de la variable primaria en los puntos internos. Dicha transformación permite escribir las expresiones del cálculo para los coeficientes de matrices según la siguiente expresión, tanto para G como para H, definiendo así las condiciones de frontera, donde se tiene que la derivada parcial de W respecto al vector normal tiene la expresión que se muestra en pantalla. En este punto se muestran las matrices de coeficientes correspondientes a cada elemento cuando el punto interno P es el punto central de la placa, tal y como se muestra en la figura. Una vez calculadas las matrices de coeficientes para los elementos, o lo que es lo mismo, la contribución de los elementos a la ecuación para el cálculo de la variable de los puntos internos, las matrices quedan de la siguiente forma. Considerando que los valores de las variables de estado para cada nodo de la malla externa son conocidos ya que fueron calculados durante el procedimiento de solución por el método de elementos de contorno, el resultado de la aplicación de la ecuación para el cálculo de la variable de estado primaria en el punto interno da como resultado el siguiente punto, representando esto la temperatura en el punto interno P. Finalmente se usa la ecuación de aproximación para el valor de la variable primaria, que es la temperatura a través de cada elemento, y el valor calculado de la temperatura en el punto central puede mostrarse en el resultado del problema de forma gráfica tal como se observa en la figura. Como comentario final se puede decir que tanto en la frontera como en el punto interno el resultado es prácticamente exacto. Esto se espera por la forma muy simple de la solución exacta, vista en el ejemplo bidimensional del método de elementos finitos en la sección anterior. Para mayor información acerca del método de elementos de contorno, revisar la sección 5.